Ok, mis hermanos. Miren, en una conferencia que se dio en la ciudad de Bayamo, por allá por los años 70 u 80, el pastor Jorge Wilson, dando una conferencia de escatología en la iglesia de Bayamo, dice que en la Comec de Bayamo, él empezó a hablar acerca de Israel, la nación de Israel como tal, y él decía, y aquí estoy copiando textualmente porque es una transcripción literal de esa conferencia que dio Jorge Wilson en Bayamo, dice, conferencia expuesta por Jorge Wilson en la Comec de Bayamo. Y él está hablando de con respecto a Israel y el plan que Dios tiene para ellos, hay tres posiciones, hay tres posturas. Y dice, la primera, son aquellos que alegan que el pacto de Dios con Israel y su compromiso con este terminó en la cruz y que Dios ha cortado radicalmente a Israel de sus proyectos históricos. Israel no tiene ningún porvenir en la historia, ni en el mundo, ni en el plan de Dios. Esto es conocido en teología como la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice, Dios desechó a Israel y puso a la iglesia, y se acabó. Esa es una postura. Hay personas que creen así. Está por otro lado, que es la segunda postura, dice Jorge Wilson, otros que consideran que Israel es considerado como el objeto especial del amor de Dios y el proyecto estelar en el plan de Dios. Israel, en esta perspectiva, es la clave para entender la profecía y es el reloj profético de Dios que determina la cronología profética. Este segundo punto de vista es el dispensacional. Ahí están todos los dispensacionales. Y dice Jorge Wilson, pero hay un tercer grupo de personas que consideran que Israel tiene un futuro plan de Dios, porque una de las características de la santidad de Dios es su fidelidad. Jamás la infidelidad del hombre es correspondida por la infidelidad de Dios. Dios va a utilizar la infidelidad de Israel para hacer desatar ante la historia su propia fidelidad. Aunque Dios modificó su trato con Israel, y él lo aclara, ya no es igual que antes, no desechó totalmente a Israel. Y es muy importante que precisemos esta idea. Yo de manera personal estoy en esa tercera. No creo la teología del reemplazo, no creo que Dios quitó a Israel y puso a la iglesia, como tampoco creo que Israel es el pueblo de Dios y ellos son la nación del Señor, tampoco. Creo que Israel sí tiene, que Dios tiene un plan futuro para ellos y que ellos son amados, como dice la Escritura, son elegidos y que ese llamamiento y esa elección es irrevocable y por tanto creo que Dios va a hacer algo con ellos en el futuro, aunque creo que Dios modificó su trato con Israel. Ya no es igual que antes. Ya Israel no es la teocracia, ya Israel no es la nación donde está la presencia de Dios en el arca del pacto, ya eso se acabó. Definitivamente hubo un cambio. Por tanto, yo me propongo demostrar en esta mañana, por medio de las Escrituras, que aunque Israel ciertamente ha sido endurecido en parte, las Escrituras parecen mostrar que en algún momento antes de la venida de Cristo habrá una conversión aparentemente masiva de judíos al cristianismo. Y esto es parte de la postura postmilenial. Aquí sí les voy a hablar como un postmilenial. Porque el dispensacional dice, no, Israel ese siempre ha sido... El amilenial te dice, no, no es Israel, es la iglesia. Es más parecido a la teología del reemplazo. El postmilenial te dice, no, ni Israel ni la iglesia. Pero Dios no desechó totalmente Israel. Hay algo para ellos también. Y eso es lo que me propongo en esta mañana. Considerar la evidencia bíblica respecto a esto. Por tanto, observemos en la Escritura, y ahí vamos a ir a Pablo, que es el que diserta sobre ese tema específicamente en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y vamos a estar estudiando los versículos desde el 1 hasta el 36. Les voy a aclarar, Pablo está hablando de la nación de Israel. Y después les voy a decir por qué está hablando de la nación de Israel, porque es obvio por el contexto que está hablando de los judíos, de la nación como tal, de la etnia, el grupo étnico. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta él, y él responde, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y vuelve a responder Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles, graben esa frase, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena, y miren la palabra, restauración? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y dice, y luego todo Israel será salvo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección,
son amados, dice el texto, por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ojo, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren el texto. Bastante largo. Ahora, si ustedes miraron, voy a decirles grosso modo lo que dice el texto. Si analizaron lo que dice el texto obviamente está hablando de la nación de Israel. Él está hablando del pueblo de Israel. Y Pablo está haciendo igualito que en Romanos 9. ¿Se recuerdan que en Romanos 9, cuando él va a hablar de la predestinación y la elección, él crea un personaje ficticio que no existe, que es él mismo, que constantemente le hace preguntas desde la razón? ¿Ves? Pero ¿cómo puede Dios inculpa? Si tú me estás diciendo que Dios es el que elige, ¿por qué inculpa después al que no se salva? Si al final él se iba a perder, ¿por qué? Porque él lo eligió, no lo eligió. Hombre, ¿quién eres tú? Y él empieza a discutir con él mismo. Aquí está usando el mismo recurso. Aquí él crea otro personaje imaginario que le está haciendo preguntas sobre Israel. No, entonces Dios desechó a Israel, y él responde, no, de ninguna manera, Dios nunca ha desechado a Israel. Y miren el ejemplo que él pone en esta primera parte. Dios no ha desechado a Israel, y él dice, yo soy el ejemplo vivo de que Israel no está desechado. Yo soy judío y creo en Cristo. Y él se remite al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, cuando Jezabel, que era la esposa de Acab, pero era realmente la que mandaba en el reino, se enteró que le habían matado a sus profetas de Baal, que ella creía en Baal, mandó a matar allí. Entonces Elías, que era un hombre que no le tuvo miedo a 400 hombres, le cogió miedo a una mujer y salió corriendo y se deprimió. Cuando usted estudia los temperamentos a la luz de la Biblia, aquí vemos una persona colérico, melancólico. ¿Sabe? Él se deprimió, se encerró en una cueva y le dijo, quítame la vida, porque aquí no queda más nadie, el único que queda soy yo. Y Dios le respondió, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Sabes? Como dice, estás equivocado, tú no eres el único, hay más gente, lo que tú no sabes. Pero yo tengo un remanente que no dobló su rodilla ante Baal. Entonces Pablo está usando esa misma ilustración y él dice, así mismo. Parece que no, como que toda la nación está en total rebeldía, pero Dios tiene un remanente. Y recuérdense el caso de Elías, que Elías pensaba que no había nadie y Dios sí tenía. Ahora mismo ustedes los gentiles no pueden empezarse a jactar de que son ustedes los que están en Cristo, porque era lo que estaba pasando. Los gentiles no, los judíos no creen, nosotros sí creemos, ellos no. Y Pablo le quiere parar y le dice, no, dejen esa jactancia, porque los originales son ellos, ustedes son los silvestres que fueron injertados. Y además ellos no están totalmente desechados, ellos están endurecidos en parte. Hay todavía un remanente que sí ha creído por gracia, dice claramente un remanente elegido por gracia, y ese remanente se va a salvar. Y yo soy el ejemplo de eso, porque yo soy judío, mírame aquí, creo en Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo en esa primera parte. Después, en la segunda parte, él comienza a considerar los gentiles como el rechazo que la nación de Israel le hizo a Cristo, hizo que Dios ampliara el pacto, y entonces incluye ahora dentro del pacto también a los gentiles. Y los gentiles sí están entrando. Pero los gentiles no pueden jactarse porque, y viene la tercera parte, Pablo está hablando de una restauración de ellos. Y eso es lo que yo quiero delimitar en esta mañana. ¿Qué cosa es esa restauración? ¿A qué se refirió Pablo con esa restauración? Y si tenemos evidencias en la Escritura para pensar que habrá en algún grado alguna restauración de la nación de Israel al cristianismo, vamos a decirlo así. Por tanto, he dividido mi texto obviamente en 3 pasajes. Vamos a ver desde el versículo del 1 al 10 cómo Dios no ha desechado a Israel. Ese es el primer punto que Pablo demuestra ahí. En su segundo punto, que es del versículo 11 hasta el 24, Pablo demuestra que la transgresión de Israel ha sido la riqueza del mundo, porque Dios expandió la gracia al mundo entero. Y en los versículos desde el 25 hasta el 32, Pablo habla de que todo Israel será salvo. Y así se titula mi predicación, todo Israel será salvo. ¿Qué es ese todo Israel? Porque definitivamente no puede ser todo Israel. ¿Ok? Entonces vamos a definir. Vamos a entrar en el primer punto. Miren en el versículo, recuérdense que este primer punto es que Dios no ha desechado a Israel. ¿Cómo lo demuestro? Miren el versículo 25. En el versículo 25, Pablo es bien explícito y dice claramente que ellos están endurecidos, pero no totalmente. El endurecimiento es en parte. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Un misterio es algo que nadie puede saber si Dios no lo revela. ¿Sabe? Pablo está revelando un misterio y dice que le ha acontecido a Israel un endurecimiento que es en parte, no es total. No está totalmente endurecida la nación de Israel. Y ese endurecimiento en parte, dice Pablo, será levantado, y miren las partículas de tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después vamos a caer en eso. Pablo también demuestra en el versículo 5 que existe hoy por hoy un remanente escogido por gracia. Miren el versículo 5. Así también aún en este tiempo, dice Pablo, se dan cuenta que él está hablando de este tiempo, pero está apuntando también a otro tiempo un poco más para adelante donde hay una restauración. Pero dice que en este tiempo, donde está el endurecimiento parte todavía en este tiempo, a pesar del endurecimiento, dice Pablo que ha quedado un remanente que ha sido escogido por gracia. O sea, la nación de Israel no está totalmente desechada. Sigue diciendo en el versículo 7
que la nación de Israel está dividida, vamos a decirlo así, en dos grupos, los escogidos, los elegidos y los demás. Miren el versículo 7. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Los demás. Por eso es un endurecimiento en parte, no fue todo Israel. Dentro de Israel, la nación, dentro de los judíos, hay dos grupos. Los elegidos y el resto. El resto fue endurecido, pero los elegidos no. Los elegidos son salvos por gracia y esos elegidos creen. Son el remanente que Dios tiene aún en este tiempo. Versículo 7 lo dice claramente. Ahora, miren el versículo 8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quién le dio Dios espíritu de estupor? A los demás, exactamente, a los demás, a los que han sido endurecidos. Dice la escritura que Dios, mis hermanos, miren el texto para que vean que no estoy inventando. Si usted le hace una pregunta inductiva, ¿quién le dio ese espíritu de estupor a la nación de Israel, a esos demás? El texto responde, fue Dios. Dios les dio espíritu de estupor. Esto demuestra que Dios desecha. Esto demuestra que Dios ciega a algunas personas para que no vean el evangelio. O sea, usted le dice eso a un evangélico, ahora, ¿cómo tú vas a decir eso? Ese Dios que tú crees es un tirano, ese Dios que tú crees es el Dios de la Escritura. Pablo está presentando a ese Dios y dice que a causa de lo que ellos le hicieron a Cristo, Dios le dio espíritu de estupor y los cegó. Miren, sigue diciendo el texto. Dice que les dio espíritu de estupor y dice que le dio ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Tienen ojos y no vieron al Mesías delante de él. Tienen oídos, le predican la palabra y no entienden y no escuchan el evangelio. Y sigue citando Pablo, dice, y David dice, citando ahora, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. ¿Qué cosa es retribución? El pago. Tú te ganaste por la maldad de haber crucificado al Mesías, te ganaste que Dios te cegara y que Dios te endureciera, que Dios te pagara así. Y versículo de, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. O sea, que se queden ciegos y no puedan ver el evangelio. Y que la guerra es lo que viene, que les agobie la espada de la vida es la guerra. Que la guerra esté constantemente arriba de ellos. Y hermano, así fue el holocausto. Hitler eliminó a 6 millones de judíos y ellos están siempre en guerra. Cuando no es contra Irán, es contra este otro más pegadito que los tienen arriba, y si no es contra el Líbano, ellos siempre están en problemas. Pero eso es parte del castigo que Dios le dio a la nación de Israel por haber matado al Mesías. Ellos están ciegos y están en guerra todo el tiempo, pero hay un remanente salvo por gracia. Y Pablo parece apuntar a un futuro en el cual ese endurecimiento en parte será quitado, y eso es lo que quiero que analicemos. Así que vamos por parte. Esos demás son cegados y son endurecidos. Ese es el panorama general de lo que pasa a Israel. Ahora Pablo también habla de que esa transgresión de Israel ha venido a ser la riqueza del mundo, y es lo que habla del versículo 11 hasta el 24. Básicamente, la nación de Israel no quiso a Cristo, ¿y qué hizo Dios? Dios le ofreció entonces a Cristo al resto del mundo. Es como si le hubiese dicho, no quisiste al Mesías, yo se lo voy a ofrecer a otra gente que sí lo van a querer. Y entonces la transgresión de ellos fue la riqueza de nosotros. Dios amplía y le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ya saben, ya olvídense de Jerusalén. Evangelicen aquí un tiempo y todo, pero no es aquí. Ahora es en el mundo entero. Salgan y váyanse. Esto tiene que llegar a todas partes. Y Dios nos ofrece a nosotros el pacto y nos injerta a nosotros los gentiles. Recuerden que la iglesia es el nuevo Israel, el Israel espiritual de Dios. La Biblia enseña que todos los que tienen fe en Dios son hijos de Abraham según la fe. Si somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Dice la Escritura que nosotros somos la circuncisión. Dice la Escritura que somos contados como judíos. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, en la ciudad celestial de Jerusalén. Nosotros tenemos ciudadanía judía. Nosotros somos israelitas. Dice la Escritura, no según la carne, sino según la fe de Abraham. Por tanto, nosotros somos judíos, espiritualmente hablando. Y vamos a vivir en Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y la ciudadanía nuestra está allá, en esa nueva Jerusalén. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. Por tanto, Dios amplía el pacto y ahora Israel no va a ser nada más los judíos, sino todo el que crea va a ser Israel ahora. Ahora, esa transgresión fue la riqueza de nosotros. Vamos a ver esa transgresión en los evangelios. No se vayan de los manos, pero vamos a ir a Mateo, para que entendamos un poquito mejor esto. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21, desde el 33 al 45. Miren esta parábola que Jesús le habla a los fariseos y le dice, oíd la parábola, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Voy a ir explicando la parábola a medida que vayamos avanzando, para no tener que volverla a decir. El que plantó una viña fue Dios. La viña es Israel. La viña es la nación de Israel. El Padre puso una nación en una tierra y esa es la viña que plantó. Esa es la nación de Israel. Dice, la acercó, o sea, le hizo una ciudad con muros, la preparó, le dio prosperidad y la arrendó a unos labradores y la dejó en manos de reyes, en manos de fariseos, en manos de levitas, en manos de profetas para que administraran la tierra de él. Dice que se la dio a unos labradores y se fue lejos. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que les recibieran los frutos. Ahí están los profetas, todas las personas que Dios les envió. Dice, más los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Ahí ven a los profetas como la nación de Israel los mataba, a todos. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Sabe? Dios les siguió enviando profetas y los siguieron matando. 37, finalmente les envió su hijo. Ya, el padre se cansó y dijo que voy a enviar a mi hijo y envía a Cristo.
diciendo, tendrán respeto de mí. Dice, más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, oh, este es el heredero. ¿Sabe? Este es el que hay que sacar del medio. Este nos va a quitar la viña. Pues este es el rey. ¿Y qué dijeron entonces? Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Vamos a quitar a Cristo del medio y nos quedamos nosotros siendo los jefes espirituales de la nación de Israel. La Escritura dice en varios lugares que los fariseos le tenían envidia a Cristo. Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña. Recuerden que es la viña, Jerusalén, el pueblo, lo sacaron fuera de la ciudad, como dice la Escritura, que Cristo murió fuera de los muros de la ciudad. Que es eso cuando dice que la acercó fuera de la ciudad, lo mataron. Dice claramente, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Sabe? Cristo le preguntó a ellos. Bueno, y cuando venga el Señor, ¿qué le va a hacer a estos labradores? Cuando Cristo venga al Señor, ¿qué va a hacer con estos fariseos que lo mataron a él y mataron a todos los profetas? Y los mismos fariseos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Vamos a pensar, cuando él habla de venir, cuando venga este hombre, ¿cuándo será eso? Puede ser el juicio, pero de acuerdo al contexto, dice que va a matar a los mismos labradores y le va a arrendar la viña a otra gente. Ese arrendamiento, ¿qué? Es antes del juicio. ¿Cuándo vendría siendo? En la caída de Jerusalén en el año 70. Él va a venir en juicio. Y va a destruir y va a arrendar el reino, vamos a decirlo, si se lo va a dar a otra gente. Nosotros, con el Dice, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo, y aquí es donde viene, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Cuándo fue quitado? En el año 70, cuando destruyeron el templo. Recuerden que el judaísmo no puede subsistir si no hay templo. Porque el judaísmo requiere de ofrendas y de sacrificios y de matar animales. Y si quitan el templo, que es donde está el propiciatorio, que es donde está el lugar santo, el lugar santísimo, se acabó el judaísmo. Por tanto, dice Cristo, el reino será quitado de vosotros cuando destruyan a Jerusalén. Y le será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, hablando de él, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Ellos quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Saben? Ustedes, miren la parábola, ustedes pensaron, este es el hijo, vamos a matarlo para quedarnos con nosotros con el reino, ser nosotros los jefes. Y Jesús le dijo, si ustedes me van a matar, pero al final yo voy a venir en juicio, voy a quemar la viña, voy a destruir la viña y el reino se lo voy a quitar. ¿Saben? Al final ni heredad ni reino, los dos se los voy a quitar y se los voy a dar a otra gente. ¿Cómo sabemos esto? Interpretando Biblia con Biblia tenemos más pasajes. Ahí mismo en Mateo, capítulo 22, pasen la página. El capítulo 22, versículos del 1 al 14, dice, otra parábola, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, el rey es el padre, el hijo es Cristo, y los convidados a las bodas son los judíos. Los están llamando, ven a las bodas con el niño, con el hijo mío. Y ellos no quieren ir. Dice, volvió a enviar a otros siervos, o sea, más profetas, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a labranzas y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ven, de nuevo está hablando de los profetas. Los que vinieron a invitarlos a la boda, los afrentaron y los mataron también. Dice, al oírlo el rey se enojó, Ojo que cuando hablamos de la caída de Jerusalén no cité este texto. Dice que cuando él escuchó que empezaron a matar a los profetas, y obviamente cuando matan a su hijo, dice que se enojó y envió sus ejércitos, dice el texto, dice, y destruyó a los homicidas, o sea, a los fariseos, y mira lo que dice, y quemó su ciudad. ¿Qué es esa quemazón de una ciudad? Cuando se quemó la ciudad de Jerusalén. Si usted contrasta esta parábola de la fiesta de las bodas con la de los labradores malvados que están una detrás de la otra, le está hablando lo mismo. Está diciendo lo mismo, pero está diciendo de dos formas distintas. Y él está dejando claro que con la caída de Jerusalén en el año 70 se le quitó el reino a los israelitas y le fue dado el reino a otro pueblo, a nosotros los gentiles. Por eso es que la desobediencia de ellos es la riqueza de nosotros, que es lo que Pablo está hablando en Romanos. Ellos rechazan el reino, Dios se lo quita y nos lo da a nosotros. Dice que quemó su ciudad. Entonces le dijo a sus siervos, los profetas, y aquí está la gran comisión. ¿Qué le dice? Las bodas de verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, la gran comisión, vayan, id por todo el mundo, miren aquí, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntamente, dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente, ojo con esto, malos y buenos. ¿Recuerdan la parábola de la red? Que la red va recogiendo peces buenos y peces malos. ¿Recuerdan la parábola del trigo y de la cizaña? Que en el reino hay gente buena y gente mala. Mírenlo aquí de nuevo. Salen las personas y buscan gente y hay verdaderos convertidos y falsos convertidos que están invitados a la boda y llegan a la boda. Sigue diciendo el texto. Y las bodas fueron llenas de convidados.
Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio en ellos a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Si usted no entiende el contexto judío, usted dice, pero qué injusto. Si salieron para las calles a buscar gente, el que venía caminando, que iba a la bodega a buscar la leche, le dijeron, vamos para la boda. No, claro que no puede estar vestido, se le iba caminando en la calle. ¿Por qué lo está votando ahora? Si no le anunció, pero no. En el contexto judío, cuando alguien te invitaba a una boda, a un banquete, la misma persona que te invitaba te proveía el traje. Y sobre todo más, si tú eres pobre, él te daba la vestimenta para que tú entraras a su banquete. Entonces, aquí hay que entender que se le proveyó el traje, pero el hombre no se le quiso poner. En la escritura, sobre todo en Apocalipsis, las vestiduras se muestran como la santidad. Por eso dice la escritura que todos los que salieron de la gran tribulación han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y dice que se nos quitaron las ropas, nos dieron ropas nuevas, estamos revestidos de Cristo. Siempre la vestimenta tiene que ver con la santidad de la persona, la regeneración. Eso es lo que apunta, eso es lo que simboliza. Este hombre está invitado, está en la boda, pero no está vestido. Es lo mismo. La cizaña está en el campo, está ahí al lado del trigo, pero no es cizaña, pero no es trigo, es cizaña. El pez malo está junto al pez bueno en la misma red, pero no es un pez bueno. No se puede comer, está ciguato. Y cuando llegue el momento lo van a sacar. ¿Lo ven? Dice, mas él enmudeció, dice, cuando el rey. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí aclara, porque muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Hermanos, esto es una verdad aterradora. Eso significa que en todas las iglesias, incluyendo esta, obviamente, hay gente escogida y hay gente llamada. Qué triste. Ay, padre. Eso me pone a temblar también. Miren en Lucas, capítulo 13, para demostrar que el nuevo Israel no es étnico. Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 29. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Vamos a ver en qué plazas enseñó Cristo, en las plazas de Jerusalén. Vamos a ubicarnos en el contexto. Dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Recuerden Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre decimos, y yo declararé aparte de mí, hacedores de maldad? Está hablando de la misma gente. Es lo mismo lo que está diciendo. Sigue diciendo, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Ya? O sea, lo va a enviar al infierno a esa gente. ¿Qué gente? Y aquí es donde aclara. ¿Quiénes son esta gente? Dice, cuando veáis, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a ver, llanto es lamento y el crujir de dientes es genio. Yo antes cuando leía la Biblia pensaba que el crujir de dientes era porque por la quemazón era como que estoy sufriendo. No, crujir de dientes en el contexto judío es genio, rabia. O sea, estás crujiendo los dientes que tiene un genio muy grande. O sea, eso significa que en el infierno va a haber gente arrepentida, llorando, pero va a haber gente como que ¿quién se cree este Dios para estarme aquí castigando? Va a haber gente que va a estar en total rebeldía, aún en medio de la llama. Dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo qué? Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino y vosotros estéis excluidos. Por eso sabemos que le está hablando judío. Porque obviamente es un judío el que le importa quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob. Entonces él va a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados a la mesa y yo siendo judío no estoy en la mesa. Para eso no es todo, sigue diciendo el texto. Porque vendrán del oriente y del occidente. ¿Qué? Van a venir gente que no son judíos, van a venir los gentiles paganos, van a venir los perros y los cerdos. Esa es la mentalidad judío. Los gentiles se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Sí, dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Por tanto, le está hablando a judíos. Cuando habla de la puerta estrecha, cuando él está diciendo esfuércese por entrar por la puerta estrecha porque angosto es el camino, él está hablando, de acuerdo a Lucas, está hablando en el contexto de los judíos. ¿Sabes que muchas veces se ha pasado, gente se ha basado en ese pasaje para decir, no, los que se salvan son pocos y los que se pierden son muchos? Cuando tú interpretas Biblia contra Biblia, él está hablando a los judíos. La puerta se puso estrecha para los judíos por la rebeldía de la nación. Endurecimiento en parte. Un grupo selecto escogido y los demás todos endurecidos. ¿Ven? La puerta está chiquita, está estrecha. Y por eso Jesús le dice, esfuércense por entrar, porque si no, van a ustedes estar fuera, quemándose, y van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados con gente, con gentiles de todas partes del mundo, y ustedes están afuera excluidos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, mis hermanos, como se ve en Romanos, desde el 11 hasta el 24, es cierto que la transgresión de los judíos hizo que Dios expandiera el evangelio a los gentiles. Y por tanto, la transgresión de ellos fue la riqueza nuestra. Pero Pablo les aclara que no se deben jactar por eso, porque los originales son los judíos.
que nosotros somos los silvestres. No debemos jactarnos porque los judíos no creen y nosotros sí, más bien debemos tener pena por ellos y debemos procurar que ellos se salven. Y aquí viene el tercer y último punto. Versículos del 25 hasta el 32. Pablo habla de una restauración y obviamente futura. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y el misterio es que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el texto que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Déjeme aclarar que aquí en griego no dice y luego, en griego dice y así. O sea, el texto dice que le ha acontecido endurecimiento en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. O sea, Pablo está conectando ese así es el modo, de ese modo todo Israel será salvo. Pablo está conectando la plenitud de los gentiles con la salvación de los judíos. ¿En qué sentido? La Escritura enseña, y esto es parte de uno de los misterios, la Escritura enseña, aquí en este pasaje Pablo está hablando, de que de alguna manera la nación de Israel va a ser provocada a celos por los gentiles. O sea, lo que Pablo está diciendo es, y al parecer esa es la manera en la cual se va a operar esa nueva restauración, es que al parecer habrá un momento en el cual habrá un auge del cristianismo. Los gentiles, vamos a decir, quizás tendremos gran repercusión con el cristianismo y de alguna forma que no sabemos cómo y que solo Dios sabe, provocaremos a celos a los judíos. Cuando los judíos vean la gloria que Dios le ha dado a la iglesia, en algún sentido serán provocados a celos, tendrán celos y querrán eso que nosotros tenemos. Al parecer eso es lo que dan a entender las escrituras, y esa provocación a celos va a hacer que empiece una conversión mucho más masiva de judíos que empiecen a creer en Cristo como su Señor y Salvador. Dice en el versículo 26, luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Mis hermanos, yo he visto personas que han explicado que la manera en la que Israel será salvo cuando dice así es uniéndose a la iglesia y salvándose. También lo creo. No estoy de todo en contra de esto. Pero ellos dicen, sobre todo los amileniales tienen esa postura, ellos dicen que aquí cuando dice Israel se está refiriendo no al Israel de los judíos de Jerusalén, sino al Israel espiritual. Y así todo Israel será salvo, o sea, así todo el Israel. Pero cuando usted mira el contexto, Pablo no está hablando del Israel espiritual que es esta iglesia, él está hablando de los judíos. Miren el versículo 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Él está hablando de la nación étnica en todo el contexto. Está citando a Elías, está refiriéndose a ellos, está hablando de que son endurecidos, de que son enemigos, dice el texto del Evangelio. Está hablando de los judíos de la nación étnica. Por tanto, respetando el contexto cuando dice, y así, todo Israel será salvo. ¿Qué Israel es ese? De acuerdo al contexto, es el Israel étnico. No es otro. No queda otra opción en el texto. Si yo digo lo contrario, estoy forzando el texto para que el texto diga una cosa que el texto no dice. El texto está dejando claro que de alguna manera el auge de los judíos, de los gentiles, va a provocar a celos a los judíos, y los judíos, así, siendo provocados a celos, se van a empezar a unir, se van a salvar. Junto con nosotros. Los judíos étnicos. Dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice en el 28, así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos. ¿Lo ven? El Israel espiritual no es enemigo del evangelio, por tanto está hablando de los judíos étnicos. En cuanto al evangelio, ellos son enemigos del evangelio. Dice, pero en cuanto a la elección, ellos son amados. Cuando está hablando de ellos, con respecto al evangelio, está hablando desde la perspectiva, ellos son enemigos. Pero ahora empieza la perspectiva divina. Bueno, pero ¿cómo los ve Dios? ¿Como enemigos? No, dice la Escritura que Dios los ve como amados. Y dice que ellos son amados porque son elegidos. El texto está diciendo que la elección que Dios hizo de la nación de Israel no puede ser invalidada. Dios los escogió y esa promesa no puede ser revocada porque dice el texto que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese texto no es aplicado a los dones espirituales ni al pastorado, como lo aplicó aquí el presidente conmigo, ni nada de eso. Ese texto, cuando dice que irrevocables son los dones y el llamamiento es irrevocable, son los dones de Israel en el contexto. Y el llamamiento que Dios le hizo a Israel, eso es irrevocable. O sea, que de parte de Dios hay un acto de fidelidad. Ellos son enemigos, pero eso no invalida la elección. Dios los escogió y Dios los va a salvar. De alguna manera. Pablo dice que es siendo provocados a celos por nosotros, por la iglesia. Nosotros llegaremos a un punto en que los provocaremos a ellos a celos. No sé cómo, pero es lo que sea la Escritura. Dice, pues como vosotros, aquí viene un símil, una comparación, como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahora viene para ellos, dice, así también estos ahora han sido desobedientes. Dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Fíjense,
Yo quiero ver cómo yo logro explicar esto. Ellos fueron desobedientes y me dieron misericordia. Y esta misericordia que me dieron a mí, al final los va a terminar alcanzando a ellos. Es lo que Pablo está diciendo ahí en esos dos versículos. Ellos son desobedientes. La misericordia que estaba sobre ellos me la dan a mí. Pero esta misericordia que me la dan a mí, de alguna manera les va a tocar a ellos y ellos también van a coger la misma misericordia. O sea que es como un efecto rebote. Dios envía el reino a los gentiles, pero de los mismos gentiles van entonces a alcanzar también a los judíos. Y va a haber una restauración de ellos por medio de nosotros. Hermanos, es raro hablar de esto porque es que no lo estamos viendo. Es difícil. Esto es como Noé, cuando Dios le dijo, haz un arca, que va a haber un diluvio en la tierra. Y dice la Escritura que en ese momento no había llovido nunca sobre la faz de la tierra. O sea, que Dios le dijo, haz un arca que va a haber agua aquí en la tierra y va a caer agua del cielo. Noé no sabía lo que era la lluvia. Y el hombre por fe hizo un arca. Asimismo, yo no sé de qué manera la iglesia va a lograr impactar y provocar a hacerlo a Israel. Israel se va a volver y va a alcanzar misericordia, y, al igual que nosotros. Pero la Biblia lo dice. Y si yo creo que la Biblia es inspirada, yo tengo que creer lo que la Escritura dice. Quizás no lo vea yo nunca, pero yo creo que si la Escritura lo dice, eso va a pasar. De hecho, hermanos, puede ser hasta incluso que esté pasando ahora mismo y uno ni lo sabe. Sigue diciendo el texto. Dice así también ahora, dice, porque Dios sujetó a todos desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando Pablo termina de explicar ese misterio, él reveló aquí que eso era un misterio. Pablo hace una doxología y ahí termina este tema. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, una exaltación muy grande que se da hacia Dios. ¿Y qué dice Pablo? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Pablo se quedó admirado y maravillado. ¿Cómo es posible que si ellos rechazan esa misericordia, me dan a mí la misericordia y la misma misericordia que me dieron a mí, los termina alcanzando a ellos también? Dice, eso solamente puede pasar porque Dios tiene una sabiduría tan profunda que nadie la puede entender, y tiene una ciencia es conocimiento, tiene un conocimiento tan profundo que nadie puede entender eso, y por eso dice, insondables son sus juicios, nadie puede sondear los juicios, nadie puede entender los caminos del Señor, y dice, e inescrutables son sus caminos. Tú no puedes escrutar, no puedes hacer un escrutinio de los caminos del Señor, porque a veces parece que esto es una locura, y esa locura es el mejor plan. ¿A quién? Como dice Paul Washer, si yo me parara ahora delante de una persona y le dijera, ese hombre que tú ves morir en la cruz del Calvario, indefenso, que fue un simple carpintero, que nunca pasó ningún seminario, que no pudo estudiar, que lo mataron en la plena juventud de su vida a los 33 años, que nunca se casó, que era un hombre débil, indefenso, que le dieron un golpe y no se pudo defender, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, no sentado a la diestra del Padre, el Dios y hombre al mismo tiempo, tiene todo el poder del mundo, fue el que sopló el Espíritu sobre ti, puede escuchar tus pensamientos, y dice, pero este hombre está loco, y por eso es que Pablo dice que el Evangelio es locura a los que se pierden, porque es verdad que es una locura, y que ahora vengan y te digan, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo, arrepentirte de todos tus pecados. ¿En serio? Sí. Creer en Cristo y arrepentirte de todos tus pecados. Ya eso todo. Suena loco, ¿sí o no? Humanamente hablando. Es una locura. Por eso es que dice la Escritura que los judíos tropiezan en Cristo. Porque para un judío que está acostumbrado a la ley, lo que tiene en la mente es, tengo que obedecer la ley. Y viene Pablo y dice, no. La ley la obedeció Cristo. Y tienes que obedecer la ley para agradar a Dios, pero no para salvarte. Tú tienes que obedecer la ley porque Cristo vive en ti. Porque así, las buenas obras son para demostrar la salvación. Porque así se demuestra que eres salvo, pero no para ser salvo. Para ser salvo tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Porque si no, el ladrón de la cruz no se hubiese podido salvar. Él no le dio tiempo a obedecer la ley. Y fue salvo. Entonces Pablo termina haciendo esta alabanza a Dios. Y termina diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido un plan de salvación como este? Tan raro por un lado y tan glorioso y tan sabio y tan precioso, solamente a Dios. ¿A quién se le pudo haber ocurrido un plan para rescatar a Israel así como este que se acaba de poner aquí? Solamente a Dios. Por eso es que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? No entendemos los caminos del Señor. ¿O quién fue su consejero? Esta es una pregunta retórica y la pregunta retórica no se responde, pero todo el mundo infiere la respuesta. ¿Quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. ¿Quién fue su consejero? La respuesta es nadie fue su consejero. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y dicen los arminianos, no, yo creí, por eso me salvó. No, Pablo está diciendo, no, nadie le da primero para él recompensar. No es que Dios sabía que te ibas a creer y por eso te eligió, porque si no tú le diste primero. No, es que Dios te escogió por su beneplácito y por su pura gracia. No hiciste nada. Obviamente la respuesta es nadie. ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Nadie. Así que cuando te ve un arminiano, tú le dices, mira, dice Dios que a él nadie le dio primero para que fuese recompensado. Así que no fuiste tú que creíste y después te salvó. No fuiste tú que aceptaste a Cristo y después te dieron el Espíritu. Es que a ti te dieron el Espíritu y por eso fuiste a la iglesia y te salvaste. Él da primero, no nosotros. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mi hermano, cuando dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, en el contexto, dentro de todas esas cosas, ¿qué es de Él, por Él y para Él? De acuerdo a ese contexto, Israel. De acuerdo al contexto, la doxología está diciendo, Dios ha hecho todo esto porque de Él, por medio de Él y para Él es también la restauración de Israel. Todo de Él. Y dice, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Por tanto, mis hermanos, sí, las Escrituras parecen enseñar, y voy a ser claro, parecen enseñar que va a haber una restauración de la nación de Israel, que ellos volverán a Dios. No creemos que ellos sean el pueblo del pacto, como piensan los dispensacionales. No creemos que hay que volverse judío para entrar al reino de los cielos. No creemos, no somos dispensacionales, pero tampoco creemos en la teología del reemplazo. No creemos que ellos han sido totalmente desechados. Creo que es bíblico y lógico creer que Dios tiene un plan para con ellos porque Dios es fiel a pesar de la infidelidad. Y el texto dice que ellos son amados por causa de sus padres. Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y esa promesa es inquebrantable. Recuerden el canto, sus promesas como rocas son. Eso es inconmovible. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que de ellos vendría la salvación y de ellos vendrá la salvación. Vino Cristo la salvación. La salvación vino de los judíos. A veces veo muchos cristianos hablando mal de Israel y siempre tengo que recordarles, recuerda, que el Salvador tuyo es un judío. Que no se te vaya a olvidar. No estés hablando por ahí en contra de la nación que te dio el Salvador que tú tienes ahora. Eso no se nos vaya a olvidar. Y la manera en la que nos salvamos y alcanzamos misericordia, como bien expliqué, es creyendo en Él. Creyendo en ese Mesías, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. De alguna manera Dios los provocará a ellos a hacer lo que ellos regresarán a Dios. Vamos a ver.